desde el ángulo internacional del coronavirus y con internacionalistas del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEX. Los primeros reportes de lo que se llamó una misteriosa enfermedad en China se dieron a fines de 2019, pero fue hasta marzo cuando este país ordenó una cuarentena sin precedentes. Hasta apenas esta semana, el gobierno de Beijing señaló que las autoridades de Wuhan actuaron inadecuadamente cuando sancionaron al primer médico que alertó sobre el COVID-19. Por cierto, la medida de ordenar a millones de personas permanecer en su casa hoy es considerada un ejemplo a seguir. Veamos el contexto. El virus identificado como COVID-19 se detectó por primera vez en Wuhan, de la provincia china de Hubei, a fines de 2019. Wuhan, la séptima ciudad más grande de China, es considerada un punto estratégico por su red ferroviaria de alta velocidad y su actividad industrial. Desde entonces se han reportado 230,000 personas contagiadas en 166 países. De las 9,000 muertes registradas en el mundo, 3,100 ocurrieron en China, que este miércoles por primera vez no reportó ningún nuevo caso. El primer caso fuera de China fue reportado el 13 de enero en Tailandia. Luego de expandirse en Asia, actualmente Europa es considerada el centro neurálgico de los contagios. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional de salud pública y el 11 de marzo alcanzó el grado de pandemia. Tras el reporte de los primeros casos en Francia, Italia y España, han sido las naciones con más casos reportados. Los países que integran la Unión Europea han declarado alerta y cerrado sus fronteras. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron el 21 de enero sobre el primer caso registrado en su territorio. La semana pasada, Donald Trump declaró emergencia nacional, prohibió la entrada a vuelos provenientes de Europa y acordó el cierre de su frontera con Canadá. En América Latina, Brasil fue el primer país en confirmar un caso positivo el 26 de febrero y 2 días después, México. Punto y contrapunto. Gracias. Bueno, primer tema a discutir esta noche de viernes. Estamos completamente en vivo desde los estudios de Foro TV, guardando la sana distancia. Aquí en el foro me acompaña Jorge Armijo. Él es secretario ejecutivo del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEX. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Genaro. Muchísimo gusto estar por acá. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Nos acompaña también Mike Alfredo Hernández Peñaflor, Miguel Alfredo Hernández Peñaflor, dirigente juvenil del Partido Acción Nacional. Mike, porque así nos conocemos desde Sin Filtro. ¿Cómo estás? Así es, Genaro. Con el gusto de verte a ti y a todo el público. Bienvenido. Nos acompañan desde casa Lila Ved, analista en temas internacionales. Ya la conoces también, amiga de este espacio. ¿Cómo estás, Lila? Buenas noches. Muy bien, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ti. Y también está con nosotros Ibis Pérez. Ella es internacionalista e integrante también del programa de Jóvenes Comexi. Los cuatro son integrantes de este programa de jóvenes, por cierto, de internacionalistas que analizan la realidad del mundo y también, por supuesto, con una perspectiva en México. A ver, empezamos contigo, Jorge. ¿Cómo ves, evidentemente, las lecciones? Empezamos a ver ya lo que está ocurriendo a la distancia desde que se presentó este primer brote en China en diciembre, las medidas que sí funcionaron, lo que no funcionó, y a la distancia como que el mundo empieza a reflexionar qué es lo que hizo China. Está circulando un video, por cierto, en redes sociales del canal de noticias chino, en donde habla justamente sobre lo que China hizo bien. Pero ¿se podrá hacer eso mismo en democracias? Porque China habla y pondera, digamos, esta idea de los derechos individuales contra los derechos colectivos, el guardar a la gente en casa, etc. Sí, en definitiva, yo creo que ha sido un momento disruptivo completamente, donde han habido muchas lecciones, sobre todo a partir de la experiencia de China, bien lo comentabas. Un país que en un inicio trató de cuidar mucho lo que se decía, la información, a grado tal de que pues, la gente estaba desinformada y no estaban viendo la magnitud del problema. Llega el problema y surge un brote sumamente contagioso y China se ve en la obligación de tomar medidas sumamente restrictivas con un impacto que no tenían claridad de cuál iba a ser ni cuál era la capacidad justamente de contagio de un tipo de virus como este, ¿no? Entonces tienes una sociedad hiperconectada, una sociedad controlada completamente en China y que al final pues estaban escasos de conocimiento de lo que venía en el corto plazo, ¿no? Entonces y con una capacidad para contener a 19 millones de personas en esa ciudad y 52 millones en esa provincia. Basta con decir que
saben dónde está cada persona, quién está contagiado, a qué hora sale cada quien, que eso de alguna manera pues sí te permite tener un control, pero que a la vez qué tan conveniente o no es ese control, ¿no? Entonces vemos una sociedad que al final le impactó en demasía esta pandemia y que al final el impacto económico y social y cultural va a ser sumamente costoso en términos no solo a nivel nacional, con costos políticos muy claros, sino también a nivel internacional, porque China de alguna manera va a salir un poco desgastado en términos generales de este proceso. Mike, ¿consigues con esta lectura? Un poco la pregunta de este bloque es si se pudo o no haber frenado el contagio. China ahora ya reportó esta semana 0 contagios nuevos y como decía también ya Jorge, hay una discusión en torno a la privacidad, ¿no? El uso de reconocimiento facial que está por todas las cámaras en la ciudad. Hay muchos textos ahora en los medios occidentales, principalmente de Europa y Estados Unidos, que cuestionan lo que hizo China. China ahorita está con esta campaña un poco defendiendo, diciendo, bueno, nosotros ya lo logramos, ¿no? No es una democracia, ellos no hablan en esos términos, pero están hablando de ponderar el interés colectivo sobre el individual. Claro, mira, bueno, al final del día China dista mucho del mundo occidental respecto a las democracias en las que estamos viviendo y naturalmente la toma de decisiones son muy diferentes. Por eso las medidas que se tomaron en China y en esos sectores, especialmente en Wuhan, que fue donde nace esta pandemia, pues hubo una serie de situaciones que sin duda en un país como el nuestro o en países como Italia o como España, pues fueron duramente criticados. Tan solo cerrar una ciudad, ¿no? Sin que aislarla completamente, eso pues fue posible en una ciudad tan grande que sí contiene a 19 millones de personas, pero que ha costado políticamente a muchos gobernantes de este lado del mundo y que naturalmente refleja pues esta falta de tomadores de decisiones y que ahí sí pues el impacto será al menos a corto plazo en lo económico y a largo plazo, ¿no? Naturalmente eso tendrá que impactar también en la forma en la que estamos viviendo, en la que nosotros pues tenemos nuestros sistemas de salud, ¿no? China tan solo en 5 días construyó hospitales para más de 2,000 personas y nosotros aquí estamos preguntándonos si las camillas o si los doctores cuentan con el equipo necesario para poder estar siendo atendidos, ¿no? Como en muchos otros países de Latinoamérica o de Europa, ¿no? Donde ahora se traslada el epicentro del problema a Italia. Sí. Lila, un poco pensando y reflexionando sobre lo que sí pudo hacer China, un país de casi 1.400 millones de habitantes que en efecto presentó en un inicio, fue el epicentro, digamos, de la pandemia, ya está contenida. 1.400 millones de habitantes, 80 y tantos mil casos, entre comillas, solamente. Estados Unidos ahorita está teniendo un brote bastante interesante de cómo se está moviendo la curva, sobre todo en Nueva York, que se está convirtiendo en el epicentro de Estados Unidos, con una ciudad también de unos 20 millones, con toda la zona urbana de esa ciudad, y que no está logrando contener la pandemia. Una democracia en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que lo más importante aquí, y ya sean democracias o sistemas más autoritarios que tienen sumamente mucho más control sobre sus poblaciones, como es China o como lo es Rusia y cómo han respondido, yo creo que lo que tienen que entender las poblaciones, los gobiernos a nivel internacional, es que se tiene que ganar tiempo. Los sistemas de salud pública, si se llegan a estar rebasados, si no pueden atender tantos casos de manera simultánea, lo que tienen que hacer los gobiernos es cerrar fronteras, hacer restricciones de viaje, hacer más pruebas masivas para saber dónde exactamente están los contagiados, quiénes tienen que estar en cuarentena, cuántas gentes tienen que estar aisladas, porque esos son los casos de éxito que han tenido no solamente China, sino Corea del Sur, Japón, Singapur. O sea, todos llevan una estrategia muy clara que es, tienes que llevar restricciones, tienes que implementar estrategias que no son populares, que pueden infringir en los derechos individuales para proteger los derechos colectivos, porque este virus no va a respetar fronteras, no va a respetar sistemas políticos. Lo único que tienen que hacer los gobiernos es proteger la salud de sus ciudadanos, y la única manera de hacerlo es ganando tiempo para que puedan generar y producir más equipo médico, para que puedan tener más hospitales, para que no tengan tantos casos al mismo tiempo, porque eso es lo que va a hacer que fracasen los sistemas de salud pública, como ya lo vimos en Italia, lo estamos viendo en tiempo real en Estados Unidos,
tienen que un poco generar una curva mucho más baja para prevenir que sean tantos casos a la vez, para también reducir el daño colateral que se puede generar en este tipo de casos y de este tipo de virus, como lo hemos visto en el pasado, como en SARS con el 2002 y en el 2003. Se necesitan estrategias fuertes que no necesariamente son populares políticamente. Así es. Ibis, ¿cómo lo ves tú? También hoy el New York Times tenía un comparativo de algunas de las estrategias que han funcionado en ciertos países, y ahí hablaba sobre la diferencia en el testing, ¿no? En las pruebas, mientras que en efecto Corea del Sur y Japón han puesto un poco el ejemplo, Australia también, sobre el tema de las pruebas. El Reino Unido y Francia no necesariamente siguieron ese ejemplo de hacerle pruebas masivamente a la población. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué experiencia de China te rescatarías? Claro que sí, Genaro. Buenas noches para ti, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Platicando un poquito sobre la reacción que tuvieron otras sociedades, otros gobiernos. Los europeos optaron desde un inicio por el control migratorio y la prohibición de vuelos comerciales provenientes de China. Era reconocido que se encontraban ellos en un periodo de crisis internas, tenían la salida del Reino Unido que acababa de pasar, incluso con manifestaciones que se empezaban a desarrollar en los meses pasados, todo lo que igual dificultó un poco lo que era la cooperación entre los mismos estados europeos, los países europeos, y pudo haber sido a lo mejor un poco el que pudo solventar las medidas, ¿no? En Estados Unidos, el presidente Donald Trump el día de hoy un acuerdo con México para la suspensión del tráfico artificial en las fronteras. Entonces yo creo que podemos tomar esos ejemplos para enfrentar la pandemia del coronavirus. Sí. Sabes que estamos teniendo problemas con tu audio. Ahorita vamos a pedirle a producción que lo pueda checar un poquito. Se oye de repente cortada la voz. Pero mencionaba ya un poco también el tema, y ya lo introdujo Ibis y también Lila, el tema de cierre de fronteras, que también ha sido una de las estrategias que algunos países han tomado. Empezaron Estados Unidos, que ya justamente anunció el cierre también de la frontera con Canadá y el cierre parcial de la frontera con México. Otros países también en la Unión Europea están restringiendo el movimiento de sus ciudadanos solamente en la zona Schengen. ¿Eso está generando también un brote de xenofobia? ¿Es una buena medida? Yo creo que es una medida peligrosa en términos del contexto internacional que nos encontramos, donde están surgiendo nacionalismos en distintas partes del mundo, por un lado, y por el otro lado que se está afectando justamente el sistema multilateral y la cooperación internacional, que en estos casos resulta ser esencial. Estamos viendo que gracias a la respuesta de la Organización Mundial de la Salud se está pudiendo tener esta coordinación entre los distintos esfuerzos locales que están buscando ya incluso la vacuna para atender pues esta pandemia. Pero si tú tienes países que empiezan a tomar decisiones unilaterales, como el caso de Estados Unidos, evidentemente la reacción de la Unión Europea es responder de manera recíproca. Y eso te va generando un efecto dominó que al final del camino no está siendo lo más conveniente para un contexto tan polarizado, tan dividido, y que viene enfrentándose a una crisis financiera y económica que todo el mundo lo ha dicho. Estamos en vísperas de una crisis que no se ha visto en la historia de la humanidad. En ese sentido, yo apostaría que... De una crisis económica. De una crisis económica, por supuesto. Yo apostaría, porque ya estamos en la crisis. A ver, y que viene en un contexto de una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero déjame hacer una pausa y vamos a regresar a retomar esta idea del sistema internacional y cómo está conectado y cómo está dando respuesta a esta crisis que estamos enfrentando, una pandemia global que, en efecto, como decía Lila, no conoce fronteras. Es una pandemia en tiempos de la globalización. Regresamos después de la pausa. La ONU, Naciones Unidas, pide a las naciones ricas, a los países ricos, tomar medidas coordinadas ante la depresión económica que ocasionará el COVID-19 y que la Organización Internacional del Trabajo estima en 25 millones de empleos perdidos. Regresamos a Punto y Contrapunto con este tema, no te vayas. Estamos de regreso ya en Punto y Contrapunto. Desde hace casi 2 meses, la provincia china de Hubei se puso en cuarentena. Las ventas al menudeo cayeron 20% y la producción industrial descendió 13%. ¿Qué le espera al resto de las naciones, en especial? ¿Qué pasará con las naciones más pobres? En una conferencia virtual, el secretario general de Naciones Unidas pidió a los países más ricos, a los más poderosos del mundo, tomar medidas coordinadas para hacer frente a la crisis. Veamos el contexto.
luego de que la Organización Mundial de la Salud calificó la propagación del COVID-19 como una emergencia de salud pública internacional. China ordenó una cuarentena para los 52 millones de habitantes de Hubei. La medida no tenía precedentes y algunas voces apuntaron que era innecesario, puesto que el 99% de los contagios se habían registrado solo en la ciudad de Wuhan. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, China pudo así reducir el número de nuevos casos en lo que calificó como una lección para el resto del mundo. Según la ONU, China demostró que era posible alterar el rumbo del contagio en pleno avance y evitar su curso natural de alcanzar un máximo y luego disminuir. Tras la experiencia china, otros países han aplicado distintas medidas como cierres de fronteras, suspensión de vuelos internacionales y distancia social. Este jueves, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, pidió a las economías más poderosas del mundo políticas coordinadas, decisivas e innovadoras para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo calcula que se pueden perder hasta 25 millones de empleos en el mundo. Guterres señaló que los principales afectados serán los países más pobres y las mujeres, y que las respuestas que hasta ahora han ofrecido los países no abordan la complejidad global que implica el COVID-19. Dijo que la crisis es sobre todo humana, que llama a la solidaridad y que no tiene precedente en los 75 años de existencia de la organización. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche, que está interconectado, digamos, con lo que estábamos hablando en el bloque anterior y con lo que ya mencionaba Ibis, que ya tiene, por cierto, buena comunicación. Y empiezo contigo, de hecho, Ibis, y que mencionabas el cierre de las fronteras, la respuesta que está teniendo la comunidad internacional, si hay un sistema internacional que está siendo puesto a prueba por esta pandemia, por esta crisis por el COVID-19, y si en efecto los países más ricos van a atender esas recomendaciones que hace el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de solidaridad, de, por supuesto, compartir las enseñanzas de cómo han podido contener o no la pandemia. ¿Cómo lo ves? Y también, por cierto, en diplomacia cibernética, en diplomacia digital, ya hay hasta encontronazos entre la Cancillería china y el presidente de Brasil, Bolsonaro. Así es, Genaro. Espero ahora sí se esté escuchando bastante bien. Es importante lo que mencionó Guterres de parte de la ONU, de la solidaridad y todo esto que debe existir entre las personas. Y muy importante tomar el punto de la crisis económica, que si bien va a pegar a los países que se encuentran ya enfrentando crisis económicas, importante mencionar el juego del petróleo que está sucediendo también en estos momentos. La OPEP, la Organización Mundial de los Países del Petróleo, esta organización reconocida justamente por la ONU, se podría decir que es de facto, no el banco central de lo que es el mercado petrolero que está enfrentando esta crisis, al proponer como medida extraordinaria por el coronavirus, que se ha bajado la demanda, una sobreoferta, lo cual también pues una sobreoferta con poca demanda realiza lo que es la crisis que tenemos actualmente y el político que los principales países petroleros están llevando. En este caso, yo te podría decir que solamente los productores más competentes van a ser los que van a sobrevivir a esta guerra de precios que está sucediendo. Claro. Lila, una guerra comercial, en efecto, que también mencionábamos, precedió una guerra comercial entre Estados Unidos y China, precedió la irrupción de este COVID-19, pero en efecto también un poco la pregunta es si este sistema internacional, que ha estado sujeto a múltiples pruebas a lo largo del siglo XXI, la guerra en Irak, con el abuso al derecho internacional por parte de la presidencia de George W. Bush, la guerra después también, Afganistán primero, Irak después, y por supuesto todas las crisis que hemos visto en Siria, en el Medio Oriente, y por supuesto el conflicto Israel-Palestina desde siempre. ¿Este sistema internacional está listo para ahorita enfrentar este tema del COVID? ¿Sí crees que está puesto a prueba o es simplemente una turbulencia normal como siempre? No, yo creo que se está poniendo a prueba y yo creo que se están viendo las grandes deficiencias de la falta de preparación, tanto de los sistemas de salud pública de las primeras potencias mundiales, como lo estamos viendo en Estados Unidos. Yo creo que las que han reaccionado bien han sido China, con medidas muy extremas que creo que requieren ese tipo de respuestas ante este tipo de virus que está contagiando a miles de personas con una rapidez extremadamente inédita. Yo creo que sí va a pegar a la economía global tremendamente. La OCDE ya redujo las proyecciones de crecimiento económico global del 2.9% al 2.4%, dependiendo de cómo reaccionen las potencias mundiales y cómo vaya
creciendo y cómo se vaya contagiando esta epidemia, puede que crezca nada más 1.5%, y esto todo en un entorno de que le va a pegar, Genaro, realmente a muchísimos sectores claves que cruzan todas las fronteras, ya sean la industria de aerolíneas que van a estar afectadas en los próximos 30 días, 48,000 vuelos con 10.2 millones de asientos que se van a ir vacíos, la industria manufacturera, los restauranteros van a aumentar el desempleo tremendamente. Evidentemente los gobiernos están tratando de inyectar dinero y apoyos económicos a las clases más afectadas por esta crisis. Ya muchos bancos centrales alrededor del mundo están bajando sus tasas de interés para poder incentivar a la economía, para que vaya a haber préstamos y que vaya a incentivar a la gente a que vaya a gastar más. Pero en realidad, mientras millones de personas se encuentren en cuarentena y en aislamiento por los próximos meses, la economía global se va a ver gravemente afectada. Sí. Y yo creo que también aquí tenemos que pensar de la inseguridad que puede surgir y de la crisis social que puede surgir de todo esto, Genaro. Claro. Mike, evidentemente, además de las implicaciones ya económicas de los precios del petróleo, del que vamos a hablar en el siguiente bloque un poco más, al margen también de esta prueba del sistema internacional, en América del Norte también hay ya implicaciones en la relación México, Estados Unidos y Canadá. Ha habido reuniones, ha habido conferencias entre los cancilleres de los tres países para ver cómo enfrentar de manera conjunta esta. También en América Latina, en los países sudamericanos, también se están coordinando, Chile, Argentina y demás, ¿no? ¿Qué ves tú de toda esta coordinación? ¿Ves un acercamiento, digamos, después de haber tenido algunas rispidez, algunos enfrentamientos con el gobierno de Estados Unidos por el tema migratorio? Ahora parece que sí quiere haber cooperación para poder blindar a América. Al final del día, algo que han dicho mis compañeros en la mesa y mis compañeras también que están a través de la red, justamente es esto, ¿no? Ya ninguna nación es unilateral o puede depender su propio sistema económico solamente de lo interno, ¿no? Dependemos y tenemos que converger justamente con el concierto de naciones, y ahí naturalmente México es un referente, ¿no? Es una de las principales potencias en el mundo, y naturalmente Estados Unidos, que es nuestro vecino principal y también nuestro principal aliado comercial, pues tendrá afectaciones de lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí resulta muy interesante cómo han sido justamente otras naciones las que han puesto el ejemplo. Guatemala, que cerró fronteras; Estados Unidos, que ha decidido que los viajes no indispensables, ¿no?, en materia comercial, pero también para pasajeros, pues se cierre este envío entre México y Estados Unidos, pero de la misma forma lo hicieron con Canadá. Es decir, mientras el resto de las naciones tomen acciones y México siga sin hacer algo que realmente incentive esta economía que se verá afectada por la crisis, pues bueno, seguiremos en esta misma coyuntura en la que no sabemos qué hacer, si reformar o si proponer incentivos para que justamente las industrias de bienes y de servicios no se vean tan afectadas. Lila lo dice, justamente restauranteros, ¿no? Todos estos quienes se dedican, empresarios que se dedican a aerolíneas, ¿no? Que tienen esta comisión de enfrentar la crisis, tendrán que ser también acompañados por el gobierno y por los gobiernos del mundo. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Sobre todo en el sentido de incluso las medidas que ya está anunciando en América del Norte el gobierno del presidente Trump, $100,000 millones de recursos extraordinarios pedidos al Congreso para enfrentar esta pandemia. En México, $7,500 millones también aprobados por el Congreso. El presidente López Obrador cree que con lo que Estados Unidos le inyectó a la economía va a poder estabilizar un poco y detener, digamos, los efectos adversos del COVID-19 en la economía. ¿Con eso estamos blindados? La verdad es que Estados Unidos es un paquete enorme que va a destinarlos de manera diferenciada, y destaco ahí, por ejemplo, el apoyo que le va a brindar a los ciudadanos estadounidenses que en un proceso, en vísperas de un proceso electoral, pues, es bastante polémico, pero también... Aquí estábamos diciendo ya que es para comprar el voto. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, ese tipo de ayudas pues sí son indispensables, pero también hay que ver de qué manera se está utilizando y cómo se van a destinar. Ahora bien, tú estás tratando de, a través de estas medidas, buscar recursos y darles un piso parejo a los ciudadanos desempleados, sobre todo, pero también estás, por otro lado, cerrando este flujo, sobre todo laboral y de bienes, que al final del camino va a seguir fluyendo, pero tienes entonces en puerta un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que está en un proceso de definición,
y no estaban permitiendo las Bueno, recién ratificado por Canadá. recién ya ratificado Estados por el Unidos, Parlamento ¿no? de Canadá, y que de alguna manera ya está listo para que los 3 países notifiquen y pueda correr el tiempo para que entre en vigor. Pero si tú no das las condiciones, no solo económicas, sino también políticas, para que esto pueda avanzar, pues por un lado estás atendiendo una situación, pero por el otro lado estás poniendo en riesgo un pilar que genera certidumbre y por ende pues va a generar las condiciones para, terminada la crisis, pueda darse esa recuperación económica. Ya lo comentabas tú. Estamos en un contexto donde Estados Unidos y China están enfrentados. Sí. Guerras comerciales, incertidumbre. Arabia económica. Saudita y Rusia también. Arabia Saudita, que bueno, ahorita esperemos que tomen un papel mucho más fuerte en el marco del G20 para poder tomar decisiones más consensuadas y que sean decisiones multilaterales, porque esta cuestión no es un tema de decisiones unilaterales. Trump lo tiene que entender, el presidente López Obrador lo tiene que entender. Es una cuestión mundial. En ese sentido, yo esperaría que sí los apoyos económicos, sí las aportaciones, pero también los esfuerzos y la coordinación internacional que logren permitan justamente establecer las condiciones necesarias, ¿no? Claro. Lila, en el tema de China y Brasil, que son otros dos de los motores, digamos, de las llamadas economías emergentes, aunque China es más bien ya una potencia económica, evidentemente ha habido una confrontación también diplomática que podría afectar las inversiones que tiene China en Brasil. Creo que me parece que de América Latina, Brasil es precisamente el destino principal de las inversiones chinas. ¿Cómo ves este tema? Pues mira, o sea, yo creo que sí, o sea, yo creo que se están haciendo ahorita unas guerras diplomáticas entre potencias que están tratando de atender una crisis de maneras distintas, pero pues yo creo, Genaro, más allá de eso, que América Latina se está viendo apoyada hasta cierto punto por China. Se ha visto cómo han entregado también mucho equipo médico a Venezuela, también cómo se están relacionando también China, como se ha llevado a cabo ya en los últimos años con la región de América Latina, pero yo creo que aquí hay que enfocarnos en cuanto a lo que está ocurriendo con México, la falta de acción que hay del gobierno mexicano. Yo creo que eso va a afectar a la región, el liderazgo que no existe en la región por parte ni por Brasil ni por México, porque hay 2 liderazgos de 2 presidentes populistas que están tomando medidas completamente irresponsables que van a dejar a miles de cientos de personas muertas en este país y en Brasil igual, porque en realidad no se están tomando las medidas y se tardaron en reaccionar. Y aquí el tiempo, como empecé esta participación, se tiene que ganar tiempo, Genaro, y aquí el tiempo es clave. Y México reaccionó tarde, Brasil ha estado reaccionando tarde. Cuando Bolsonaro salió a decir que no fue positivo, llegó y hizo sus reuniones con gentes en lugares masivos, igual que Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que están mandando la señal equivocada cuando China ha sido el que está demostrando el liderazgo de cómo se deben de hacer las cosas para atacar un virus de esta magnitud, Genaro. Claro, sí ha habido una respuesta diferenciada por parte de los gobiernos de América Latina, ¿no? O sea, sí ha habido una respuesta por parte de los chilenos, una respuesta por parte de Brasil, otra respuesta por parte de México. Un poco en la lógica, digamos, de países como Brasil y México ha sido, y pienso un poco, la de detener hasta donde se pueda posible el efecto económico, adverso efecto económico que va a tener, ¿no? Hoy hablaba yo con alguien que vive en Atlanta, en donde se encuentra el Center for Disease Control, el mayor lugar de investigación para estos temas, y en Atlanta la vida sigue tal como está en Ciudad de México, con lugares abiertos todavía, restaurantes, con gente todavía en la calle. Mi cuñada tiene mañana una cita ya para cortarse el pelo. Digamos que ya todavía están un poco en esta fase, como aquí en Ciudad de México. Pero déjenme hacer una pausa, si quieren retomamos este tema para ver las respuestas diferenciadas en América Latina, el tema de México, pero sobre todo también esta guerra que hay entre Arabia Saudita y Rusia, que entraron en un conflicto y los precios del petróleo cayeron a niveles no vistos en 2 décadas, en 20 años. Esa es otra de las consecuencias del COVID-19. ¿Qué medidas tienen que tomar gobiernos como el nuestro, como el mexicano, para enfrentar este reto? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. La pandemia del COVID-19 metió freno en seco a la economía mundial. La débil recuperación pronosticada por distintos organismos internacionales para este año no va a ocurrir. Los efectos económicos de la pandemia han puesto a los países pobres en el escenario de una recesión,
con monedas débiles y el petróleo, una de las principales fuentes de ingresos para muchos, en niveles de precios muy, muy bajos. Veamos el contexto. El conflicto surgido entre los principales productores de petróleo en el mundo inició cuando la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que lidera Arabia Saudita, no llegó a un acuerdo con Rusia para reducir la producción ante la caída de la demanda atribuida al COVID-19. La OPEP buscaba recortar la producción el resto del año, pero Rusia, el segundo productor mundial de petróleo, se negó a sumarse a la medida. Como respuesta, Arabia Saudita incrementó su producción, lo que generó la mayor baja de precios en 20 años. A esto se sumó la medida anunciada por Donald Trump para aumentar las presiones sobre Irán. A partir de mayo, los países que importan crudo de Irán tendrán que enfrentar sanciones de la administración Trump, con lo que buscan reducir el comercio con ese país a cero. Japón, Corea del Sur, Turquía, China e India siguen importando crudo a Irán. Hace una semana, cuando declaró emergencia nacional, Donald Trump anunció que una de las medidas de su gobierno será comprar grandes cantidades de petróleo para tratar de controlar el precio. Esta semana el crudo estadounidense cayó hasta los $20, el precio más bajo desde 2002. Lo mismo ocurrió con la mezcla mexicana, que cayó a los $14.54 por barril. La paraestatal mexicana informó que reducirá gastos administrativos y de contrataciones para afrontar el derrumbe de precios. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche, pero queríamos cerrar un poco esta respuesta diferenciada, Mike, que están dando los gobiernos de América Latina a la pandemia. La respuesta del gobierno mexicano, ya finalmente hoy hay un video del presidente López Obrador tomando sana distancia de una menor en un evento en Oaxaca. Ya finalmente también parece ser que se van a suspender actividades no esenciales en el gobierno de México. Estaba circulando hoy en grupos de WhatsApp una circular, aunque no estaba firmada ni publicada en el Diario Oficial de la Federación, entonces hay que verificar todavía esa información. ¿Tardía respuesta? ¿Demasiado tarde? ¿Cómo lo ves? Pues mira, antes que nada quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a todos los médicos, a los doctores, a las y los doctores, a las y los enfermeros que están dedicándose de tiempo completo, a pesar de que sabemos que no cuentan con los materiales necesarios para poder atender en este país, y que la verdad ellos son los que con cuerpo, con vida están atendiendo a todos ellos, ¿no? Creo que eso es fundamental y hay que reconocerlo, mi mayor reconocimiento a ellos. Y creo que ahí sí, lo que tú dices es muy cierto. El presidente al final del día debe dar el ejemplo. Debe de ser el ejemplo de cómo debemos de confrontar esta crisis, y naturalmente el que él siga manteniendo giras a través del país, siga exponiéndose no solo a él sino a su equipo, pues es el no querer enfrentar o entender la crisis, ¿no? Este no es un tema o no es una enfermedad que vaya en contra de su gobierno o de su propuesta de transformación, sino que más bien significa el que se responsabilice de estos problemas y que asuma como jefe de Estado pues las decisiones que deben de ser necesarias para que impacte lo menos posible una crisis. Nadie busca que exista una crisis económica o una crisis en el sector salud, pero sí se debe de exigir para que eso se cumpla. Creo que es indispensable que se tengan dispositivos de identificación sobre quienes pueden portar o no este virus, ¿no? Es decir, aquellos infectados que sean con síntomas o que no los tengan, porque también ocurre que quienes no tienen los síntomas o no los reflejan, pues también ellos contagian. Entonces necesitamos de ya dispositivos de identificación, una campaña más agresiva de información sobre lo que se puede y no se puede hacer, porque lamentablemente estamos en una época donde hay una desinformación brutal, en un exceso de las fake news que están fluyendo. Ahí hago pues si lo permiten, el promocional de COVID MX, ¿no? Sí. Que es un ejercicio súper bueno de verificado MX que se hizo ya en el 19 de septiembre y que vale mucho la pena saber qué es lo que está diciendo la gente y saber qué de tanto de lo que se dice es cierto. Y finalmente, pues un llamado a la población para que tomen medidas responsables. Nadie responsabiliza únicamente al gobernante en turno, pero no podemos extender o patear la pelotita y esperar a que después del niño ahogado se pueda tapar el pozo. A ver, Jorge, si quisieras hacer un comentario también sobre México, si quieres pasamos ya al tema también de esta guerra comercial que afecta a México, y también ahí te podría preguntar y poder responder si estamos tomando las medidas necesarias para enfrentar estos bajos precios del petróleo. La mezcla mexicana se fue al suelo esta semana, luego al final de la semana se recuperó un poquito, pero prácticamente esto viene de una confrontación internacional entre Arabia Saudita y Rusia, o entre Rusia y la OPEP y también con Arabia Saudita. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es reflejo justamente de esta incertidumbre que está existiendo en torno al COVID-19, pero esa incertidumbre, como ya lo comentamos, venía desde antes, ¿no? Entonces, pues
disminuyó la demanda de petróleo y evidentemente los mayores productores de la OPEP, Arabia Saudita y Rusia, deciden no, o más bien, no se pusieron de acuerdo en cuanto a los niveles de producción y eso evidentemente impacta en economías como la mexicana, que si bien nosotros ya no somos exportadores netos de petróleo, sino más bien importadores, que ahí es donde nos va a impactar, porque justamente nosotros tenemos un cálculo que cabe mencionar que el presupuesto 2020 se fijó con base en el costo por barril. Más de 40, ¿no? Más de 40. Entonces, aunque hay precios de garantía, me parece que es el 50% que está garantizado, no está muy claro justamente qué reajuste se va a tener que hacer. Entonces, evidentemente, debe haber un reajuste, ya sea al gasto del gobierno o al presupuesto, ¿no? En ese sentido, yo sí esperaría ver en los próximos días un anuncio mucho más claro en ese sentido, para generar también certidumbre, sobre todo en el ámbito empresarial. Las pequeñas y medianas empresas, y esto hay que decirlo, ¿no?, están siendo las más afectadas en estos procesos, por un lado porque no tienen la capacidad y la infraestructura para utilizar medios digitales como el teletrabajo para justamente facilitarle a sus trabajadores que trabajen a distancia. Por lo tanto, se ven en la necesidad de que sus empleados, en la mayoría de los casos, vayan a trabajar in situ, lo que puede generar pues peligro de que se infecten por un lado, ¿no? Y por el otro lado también pues están pidiendo ese estímulo, esa productividad que es muy baja. No hay que olvidar que las pymes son el 72% de la fuerza laboral. De ahí el riesgo de perder empleos. Y a eso déjame sumarle nada más una cosa, el tema de las remesas. El tema de las remesas genera un problema y un riesgo porque al tú cerrar las fronteras, estás evitando esa movilidad laboral, no solo al norte, también al sur del país, y ya yéndonos un poco a América Latina para que nos comenten más, el riesgo es de que un 30% pueda haberse afectado. Entonces yo creo que hay que tener en consideración las implicaciones económicas, no solo médicas, que ya comentabas, que es importante tenerlo en consideración. ¿No? Y ya hablabas tú en el bloque anterior sobre esta guerra de precios de petróleo, de oferta y de demanda entre Arabia Saudita y Rusia, y que en efecto ya está empezando a afectar a México. ¿Cómo ve las medidas anunciadas en este país para enfrentar esos bajos precios del petróleo? Hay quien dice que ya es momento de empezar a endeudar al gobierno, de que empiece a pedir préstamos internacionales, que ha sido también un motor de desarrollo en otras décadas, el endeudamiento. Hay endeudamiento sano, hay endeudamiento que puede ser también pues bastante nocivo. Seguro, Genaro. Mira, complementando un poco lo que decía mi compañero Jorge, en la etapa en que se encuentra México en este momento, yo creo que lo principal es reducir el ritmo de contagios, que dejen de crecer exponencialmente. Preguntaba si se están tomando las medidas necesarias en México. Es importante mencionar la característica lamentable de nuestro país, que tenemos un amplio sector informal. Entonces, una medida fundamental sería la ayuda a los trabajadores del sector informal. Es una gran inversión en salud pública, pero realmente necesaria. Tienen que ser medidas contundentes, inversión de dinero, para que nos pueda dar un Estado fuerte, con apoyo social que nos propicie un estado de bienestar. Esto cómo puede ser logrado a través de las bajas tasas de interés. Y justo las medidas después del petróleo, que tomó un poco lo que es el Banco de México, fue las subastas de dólares. Esto nos apoya a diversificar la economía y nos da los precios de garantía. Es importante, sobre todo, mencionó Jorge también lo que es el trabajo en casa. Realmente sí enfrentamos esta dificultad de que México es un país que no está preparado para que ni siquiera los trabajadores de servicios no esenciales puedan hacerlo desde casa. Pero, sin embargo, reducir el ritmo de contagios tiene que ser una medida de toma de ayer. O sea, ya ves una respuesta un poco tardía en ese sentido, ¿no? Para poder detener cómo se va multiplicando, digamos, exponencialmente el logaritmo de los contagios, ¿no? Que en efecto ya hoy fue 203 contagios ya del COVID-19. Lila, el tema de la respuesta de México ante esta incertidumbre, ante esta baja de los precios del petróleo, ¿cómo la ves? Ha habido también ya, evidentemente, ha sido un tema fundamental también para el presidente López Obrador, la reforma energética que viene el gobierno del presidente Peña Nieto, pero que la 4T la está dando también, poniendo su sello. Sí, a ver, o sea, yo no creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha entendido desde el inicio de su mandato la importancia que es
el sector petrolero, lo vemos con el hecho de que quiso una refinería en Dos Bocas. O sea, todas sus medidas han sido un poco regresivas en cuanto a lo que debe de ser hoy el sector energético. Pero más allá de esto es una guerra perversa entre Rusia y Arabia Saudita de inundar el mercado con más petróleo, donde ahorita no hay demanda para ver quién gana más mercado y puede reducir más los precios. Obviamente que Arabia Saudita le está pegando en Europa, que es uno de los mercados críticos de Rusia. Pero más allá de eso, yo creo que la respuesta de México tiene que ser más enfocada en tomar medidas extremas en contra del COVID-19, Genaro. Esto no nada más basta con aislamiento social, con sana distancia. Esto indica y requiere de cosas y de estrategias extremas. Es decir, hacer cierres de fronteras, pedir que la gente no salga, hacerlo obligatorio, penalizar a aquellos que sí salgan, y aunque esto sea extremista y vemos que estamos en un sistema democrático, tenemos el ejemplo de Corea del Sur, que es un sistema democrático que no tomó las medidas tan fuertes de China, pero que logró hacer pruebas masivas en las primeras fases de contagio del COVID para frenar el contagio después que surge, porque si no se frena, más allá del petróleo van a haber muertes. Muchos de adultos mayores, casi el 10% de la población mexicana es de adultos mayores, que son los que son más vulnerables. Tenemos un grave índice de diabéticos, de gente con obesidad. Tenemos el sector de salud pública completamente rebasado. De por sí no hay medicamentos para gente con cáncer, con mama, y ahora tenemos el COVID-19 encima. Entonces, o se toman medidas extremas ahorita, o vamos a ver las graves consecuencias en un muy corto plazo, Genaro. ¿Qué medidas extremas te gustaría ver que estuviera tomando el gobierno mexicano? Mira, a mí me encantaría ver lo que hizo Corea del Sur. Hizo, pruebas extremas para todos. O sea, por 1 millón de habitantes estaba haciendo 5,200 pruebas. Ahorita en Estados Unidos llevan 74 pruebas por 1 millón de habitantes. O sea, se necesita hacer pruebas masivas para contener, aislar y poner en cuarentena a aquellos que ya están contagiados, pero también hacer un rastreo de con quién pudieron haber tenido contacto. Con eso sigues implementando leyes para poder utilizar datos de teléfonos, de tarjetas de crédito, usando redes sociales para poder hacer una red de quienes hayan tenido contacto con gente que ha estado contagiada, para entonces hacer una cuarentena general. Pero se tienen que hacer medidas fuertes como las que se están tomando en Nueva York, que ya son medidas estatales de hacer lockdowns, que estos son los cierres totales, que son medidas muy fuertes y muy costosas políticamente a corto plazo, sí, pero que tienen que reducir el número de casos para no sobresaturar el sistema de salud pública en México, que creo que va a ser catastrófico. También tenemos y podemos hacer un programa especial para ver las respuestas también en los estados de la Unión Americana, que ha sido también diferenciada. Sí, California ya ordenó también un encierro de su población, más de 40 millones de habitantes, la quinta economía del mundo. El estado de Nueva York también ya va así, pero el de estado de Georgia todavía no. Bueno, déjame hacer una pausa, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir a una pausa para regresar ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas. De regreso en Punto y Contrapunto, ya para despedirnos con la paparrucha de este viernes. A propósito del COVID-19, la propagación de memes, algunos muy ingeniosos e imágenes falsas no ha parado. Este ya se hizo un clásico, fue uno de los primeros en circular alertando sobre la supuesta llegada de turistas con fiebre y otros síntomas de COVID-19. Ahí está en tu pantalla. Por si no lo has notado, quien aparece en la imagen es el actor Brad Pitt y no venía de turista. La imagen fue tomada de una escena de la película Guerra Mundial Z, estrenada en 2013, que por cierto es muy buena para estos tiempos de pandemia. Aunque las compras de pánico son una realidad, el video donde una multitud entra a un supermercado como avalancha no es actual. El video fue tomado en 2011, durante la temporada de ofertas en la ciudad de Kiel, en Alemania. Y sin duda el papel de baño ha sido el gran protagonista de memes y paparruchas, noticias falsas, fake news, como este, titulado Amor en tiempos de coronavirus. Así que ya lo sabes, si quieres comprobar el amor que te tiene tu pareja, que te conquiste con una buena
dotación de papel higiénico. Así que como ves, el humor no ha faltado en esta crisis, pero tampoco las noticias falsas que estamos viendo toda la semana. No caigas en paparruchas, no hay curas milagrosas contra el COVID-19. La mejor forma de evitar el contagio, ya lo sabes, es seguir las medidas de prevención que ya conoces. Lávate las manos con obsesión, con frecuencia, evita tocarte la cara, no saludes de mano, mantén, como dicen ya en redes sociales, la sana distancia y procura quedarte en casa. Gracias a los cuatro, creo que ya las chicas ya no están en la pantalla, pero gracias a ustedes también por haber estado esta noche. Nos vemos pronto para hablar de otros temas. Gracias a ti por habernos acompañado. Te espero el domingo a las 11 de la noche para la